Bueno, entonces lo primero es decirles que Excel es parte de una familia de software de Microsoft que se llama Microsoft Office y que representa, digamos, el componente de esa familia dedicado al tema del cálculo, o sea, realizar cálculos de todo tipo. Y el nombre genérico es una hoja de cálculo, precisamente. Eh, Así como en Word, los archivos que se guardan de Word se llaman documentos. Los archivos de Excel se llaman libros. ¿Sí? Decir un documento de Excel no está mal, pero está mucho mejor decir un libro de Excel. Es más técnico, ¿cierto? Eh, entonces, el concepto de libro viene de dónde? Del hecho de que tiene varias hojas. Como pueden observar acá, en la parte inferior, vemos hoja 1 y veamos de una vez que en este botoncito podemos crear la hoja 2, la 3 y la 4 y las que necesitemos en lo sucesivo. Entonces, el concepto más general es el libro. El libro se subdivide en hojas, ¿sí? Cada una de las hojas se divide todavía más en lo que se llaman columnas, que son cada una de las secciones verticales, están definidas por letras de la A hasta la XFD. Si no recuerdo mal, eso da... No, vamos a mirar cuánto da. Para que no digamos mentiras. $16.384 Creo que hay suficiente en cada hoja. ¿Cierto? Creo que hay suficiente. 16.000, ese dato no es tan relevante. Pues 16.384 columnas. Y filas, que son las secciones horizontales, hay 1.048.576. 48.576 filas en cada hoja. Y usted puede crear cualquier cantidad de hojas. Dicho de otra manera, sí, si hay límites no lo conozco, pero si lo quieren conocer, pregunten en Google. Bueno, el límite real no está dado tanto por la capacidad de Excel en sí, sino por la capacidad del equipo. Y está generalmente dado por nosotros mismos en el sentido de que a uno no le interesa tener tanta información en un solo libro de Excel. Generalmente la información que tú manejas en un libro corresponde a una determinada situación y si ya estamos hablando de otra situación, ¿por qué tenerla en el mismo libro? ¿Cierto? Entonces es en ese sentido que está más bien dado el límite. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno. Entonces, ¿cómo se llaman las secciones que están nombradas por letras? Columnas. Ese es parte del objetivo de este curso, que empiecen a nombrar las cosas por su nombre. Las secciones horizontales que están nombradas con números. Filas. Filas. Y la intersección entre una fila y una columna se llama celda. No un cuadrito. ¿Cierto? Cada celda entonces tiene un nombre. ¿Cómo se llama la celda donde está actualmente el cursor? No. La forma técnica de nombrar las celdas es primero la columna, luego la fila. Por lo tanto, esa celda se llama C3. ¿Estamos claros ahí? Además de todo, en este cuadrito que ven aquí arriba, que tiene su nombre, se llama cuadro de nombre. En ese cuadrito aparece siempre el nombre de la celda sobre el cual yo estoy parado. Ahora, si yo selecciono varias celdas, mire que me queda en blanquito la primera y las otras en gris. Por eso está marcando D5, porque el cursor, a pesar de que está seleccionando varias celdas, el enfoque real está sobre una sola. ¿Sí? De hecho, si yo empiezo a escribir aquí, cuando le dé Enter aquí, no se sale del rango, ahí termina. Volvió a la primera. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí? Esa es una de las formas de yo digitar de pronto seleccionando las celdas para que me mueva solo sobre un rango determinado. Podría facilitar la digitación en un momento dado. Sobre un rango. Yo voy a digitar aquí, sobre este rango, o incluso horizontal. 1. Aunque estoy presionando Enter,
Él desplaza hacia la derecha. ¿Sí es clara esa parte? Muy bien. Entonces, vamos a repasar un tantico hasta ahí. Los archivos de Excel se llaman libros. Se dividen en hojas. Cada hoja tiene columnas y filas. Y la intersección de una fila y una columna se llama celda. Muy bien. Yo ya mencioné el nombre del otro elemento. Cuando yo tengo varias celdas seleccionadas, ese conjunto de celdas seleccionadas se llama ¿cómo? Rango. Muy bien. Ahora, si una celda se llama, por ejemplo, C5, como en este caso, ¿cómo se llama este rango? No. C5 es la celda. La forma correcta de denominar los rangos es dándole el primer nombre, el nombre de la primera celda. ¿Cuál es la primera celda de un rango? La que está en la fila más inferior y en la columna más anterior. Repito, la primera celda de un rango es la que está en la fila más inferior y en la columna más anterior. Diciendo inferior no por la posición vertical, sino por el número de la fila. Dicho de otra manera, si yo tengo este rango seleccionado, ¿cuál es la primera celda del rango? Es D5 porque es la que está en la fila más pequeñita y en la columna más anterior. Yo les dije. Luego, la última celda del rango es la que está en la columna más posterior y en la fila más superior. Dicho en otra forma, es la I9. En la fila más superior en cuanto a número, no en cuanto a posición de abajo hacia arriba. Bueno, la fila más de abajo, pues. La última fila y la última columna del rango. ¿Sí? Por eso, la fila más superior, o sea, la que tiene el número más grande, y la columna más posterior. Bien. Entonces, este rango, de acuerdo a eso, ¿cómo se llama? No, para denominar un rango se usa la siguiente nomenclatura. Se escribe el nombre de la primera celda, 2 puntos, y el nombre de la última celda. Y 9 fue que nos dio, ¿cierto? De tal manera que incluso si yo lo escribo en el cuadro de nombre, Excel lo selecciona automáticamente. De hecho, me ha tocado ver gente tratando de hacer esto. Y se les pasa, y se les sube, y no son capaces de seleccionar. Pues simplemente escriba el rango de celdas que desea seleccionar, desde la A1 hasta la F195. ¿Está listo? ¿Sí? Sí, la forma de pronunciarlo es de A1 a F195. Los 2 puntos para escribir. ¿Estamos claros en esa parte? Bueno, entonces ya con esos conceptos aclarados vamos a seguir mirando otros elementos, digamos, más bien visuales de la ventana de Excel. Tenemos entonces claro las celdas, las filas, las columnas, ¿cierto? Las hojas. Vamos a mirar que aquí en la parte superior, al frente del cuadro de nombres, también nos aparece otra barrita, a la que llamamos ¿cómo? Se llama barra de fórmulas. En la barra de fórmula aparece por lo general ya sea el contenido o la fórmula de la celda. El encabezado de cada columna me permite seleccionar toda la columna. El encabezado de cada fila me permite seleccionar cada una de las filas. Seleccionar un rango puede hacerse con el mouse, como normalmente lo haríamos, arrastrando el puntero. O lo podemos hacer con las teclas, ya les mencioné que escribiendo el rango en el cuadro de nombre también se puede, ¿cierto? Pero también se puede hacer con las teclas. Presionando la tecla Shift o mayúscula, me desplazo con las flechas hacia la derecha y luego hacia abajo y ya tengo el rango que deseo. Bien. Hay un dato importante aquí en cuanto a ese tema de la selección. Voy a eliminar todos estos valores para que veamos una cosita. Con el teclado. Yo ahorita me desplacé a la última fila
Si lo hiciéramos con el mouse sería, yo creo que no nos alcanza el día para llegar abajo a punta de mouse. Si lo hacemos con el teclado, con las flechas, por rápido que sea, no está. Lo mismo para llegar a la última fila, perdón, a la última columna. ¿Sí? Entonces, hay unas teclas claves para eso, que ayudan a agilizar el trabajo. Y que obviamente de nada me sirve decírselas ahora aquí si usted no las empieza a usar. Si sigue usando el mouse, tiene que meterse en la tarea de usar esas teclas cuando amerite. Entonces, si yo uso la tecla control y flecha a la derecha, me va a llevar a la última celda, perdón, a la última columna, no, a la última celda de la fila en la que estoy parado, en la cual encuentre un dato. Mire que como no hay datos se fue hasta la última columna de la hoja. Pero si yo tengo un dato aquí en el 7 y estoy parado en la primera, cuando le dé control flecha derecha, me va a ir a la última celda con datos. O dicho de otra manera, dependiendo, si aquí entre este y esta no hay datos, es muy posible que me deje primero en la primera que encuentra con datos. Mire que tengo un 4 y un 7. Vamos a hacerlo así. ¿Verdad? Tengo en la A, en la B, y luego tengo en F, G y H. Si estoy en la A y le doy control flecha, se me va a la B porque él va a la última celda con datos. Cuando le vuelvo a dar, se va a la primera que encuentra con datos en el siguiente paso. Y luego a la última con datos. Y si le sigo dando, se me va a la última porque no hay más datos. ¿Sí es claro? En otras palabras, control flecha me mueve entre los datos. Ahora, lo hicimos horizontal, pero vamos a hacerlo vertical. Aquí. ¿A dónde creen que me va a llevar? No. A la A4. A la A4, que es la última con datos de ese rango. ¿Ahí dónde me llevaría? Al A8. Al A8 de la celda. A la 8, ¿sí o no? ¿Ahora dónde me va a llevar? A 10. ¿Y ahora? A 15. Ahora a 20. Y ahora a 1.000.000 y tanto. ¿Cierto? De hecho me devolví y me llevó a 20 porque es la primera que tiene datos. Sí, la primera es horizontal, la otra es vertical, hacia arriba, hacia abajo. Funciona de la misma forma. ¿Es clara esa parte? De la misma forma funciona para seleccionar con las teclas. Solo que yo le adiciono la tecla Shift, la tecla de mayúscula. Si presiono Control y mayúscula y flecha abajo, ¿dónde va a llegar? A A5, pero seleccionado. ¿Sí? Esto no sirve de nada, muchachos, si no se practica, ¿cierto? Entonces eso hay que practicarlo y es en el diario vivir. Si yo le doy control flecha abajo aquí, me va a llevar a la celda A4, ¿cierto? Pero si lo hago con shift me lleva hasta A4, pero seleccionando. Pero en este caso sería control shift flecha abajo. Y si le vuelvo a dar me lleva a la siguiente, así lo mismito, pero me va seleccionando. ¿Sí es claro eso? Eso cuando yo tengo ese poquito de datos no es relevante. Porque uno dice, pues yo lo hago con el mouse. Y es verdad, de hecho si lo tengo aquí yo para qué me voy a poner a voltear con teclas. Pero cuando yo tengo una base de datos de 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 registros, seleccionar una columna hasta el punto que cobra mucha importancia saber hacer eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que cuando Excel ya pasa siquiera de 100 datos, la gente se asusta. 100 registros en filas. Bien, entonces ya sabemos desplazarnos con las teclas, seleccionar. Muy bien, al menos en teoría ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras teclitas más que creo que vale la pena resaltar. De hecho son muchísimas, pero vamos con las básicas. Vamos a poner datos aquí consecutivos. Hasta ahí. Pongamos por aquí. Hasta ahí. Y pongamos uno aquí. Listo. Aquí yo puedo hacer lo siguiente. Para desplazarme hasta la última celda con datos, que es H1, perdón, ¿qué haría? Hasta la última celda con datos, a la H. Exacto, pero hay otra que me hace lo mismo, que es la tecla Fin.
yo presiono fin y luego flecha derecha y también llega. Ahí no necesito control. O inicio. La tecla inicio, que en algunos teclados dice home, va derecho a la primera celda de la fila. Y no recuerdo bien, pero vamos a verificarlo. Creo que esa no le importa si hay espacios vacíos. Exacto. Siempre con el control sostenido. No. Esas, las que te estoy diciendo ahora son sin control. De hecho, si yo presiono fin, no hace nada. Luego flecha derecha, corre hasta allá. Es fin, flecha derecha. O inicio, me lleva hasta el principio. De hecho, inicio no copia de que hayan espacios vacíos, mire. ¿Sí es claro? Ahora, para eso funciona horizontal, vertical no funciona. Inicio se me queda en la celda donde está o en la primera columna. Otras teclitas más para concluir esta primera parte. Si yo me quiero mover a otra hoja del libro, en este momento, ¿qué harían ustedes si le toca hacer eso en este momento? Por eso, haga clic con el mouse en la hoja 2, ¿sí o no? Eso es lo típico. Pero yo también puedo hacerlo con control, avanzar página. ¿Ves? Este teclado está raro. Ah, es que le estoy dando regresar página, avanzar página. Control avanzar página, me avanza en las páginas, en las hojas, y control regresar página me devuelve en las hojas. ¿Sí es claro eso? Cuando yo estoy digitando datos, que voy mirando una hoja y digitando en otra, o necesito revisar, si están las hojas consecutivas, esto es muy práctico. Porque mientras voy, cojo el mouse, doy clic, pierdo tiempo. ¿Sí? Bueno. En ese caso Yo le llego a la siguiente hoja. Sí, te mueve de hoja por hoja. A la última. Déjame ver si... Debe haber una tecla para eso, pero esa no la conozco. Pero si ya íbamos a ver 10 hojas, pues vale más la pena coger el mouse. Es que todo depende. Todo depende. Y arriba, de arriba No. Allá no está. Lo que yo creo... Déjenme hacer este experimento aquí en caliente. Yo creo que yo puedo ir a la celda A1 de la hoja 4, estando en la 1. Le pongo así simplemente. Hoja 4, admiración A1. Creo que debe ir. Vamos a ver. Efectivamente fue. Lo que pasa es que hasta ahora yo les dije que las celdas se llamaban nombrando la columna y la fila. Como cuando uno en primaria le dicen que usted no puede restar 15 menos 20. ¿Cierto? Cuando llega al bachillerato le dicen, sí puede. Bueno, yo les dije que se llamaban así. Pero realmente el nombre de una celda va compuesto del nombre de la hoja, el signo de admiración, el cierre de admiración, más el nombre de la celda. De una vez te dice cuál es la hoja y cuál es la celda donde estás hablando. Es el nombre completo. El signo de admiración, pero el de cierre. ¿Sí? Entonces uno escribe el nombre de la hoja. El nombre de la hoja, cierre admiración y el nombre de la celda a la que desea ir. Y si no quiere ir a la celda, sino a la hoja. Por eso tiene que escribirla. Ah, vamos a ver si nos da así. Vámonos para hoja 1 a ver. Eso ya es de cacharreo. No se va. No se va. No se va porque ahí sucede otra cosa. Dele a uno. Dele a uno que él te lleva a la primera celda y ya. Bueno, eso que les acabo de decir es importantísimo. No tanto para que usted se mueva de una hoja a otra. Ya les voy a decir. Sí, es importantísimo. No solo para moverse entre una hoja y otra. De hecho, no creo que sea muy práctico moverte de una hoja escribiendo el nombre de la hoja. Porque eso puede resultar más lento que lo otro, ¿cierto? Que hacer clic. Pero sí es muy importante que lo tengan claro porque es un dato clave para el tema de las referencias de celda, que es una cosa que es esencial en Excel y que la vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo?